En un ratito empezamos. Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a tratar sobre el contrato de arrendamiento. Esta es nuestra quinta sesión. En nuestra primera sesión hablamos sobre toda la parte del encabezamiento de las escrituras, la comparecencia. En la segunda reunión hablamos sobre cómo se daban los antecedentes. Luego de ello pasamos a hablar sobre el derecho sucesorio y hablamos sobre el testamento en nuestra tercera y cuarta reunión. Y en nuestra quinta reunión que vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento. Si hay alguna pregunta o duda, con mucho gusto, si me la sé, con gusto la contesto, y si no, la buscamos y vemos cuál es la solución. Muy bien. Antecedentes. Este contrato de arrendamiento en el derecho romano no existía un contrato como tal, pero sí existía algo que se llamaba la locación. Esta locación era lo que correspondía a lo que ahora conocemos como arrendamiento, en cierto modo, y se dividía en tres contratos: de las cosas, de la obra y de servicios. Para la actualidad, el de las cosas es lo que conocemos como arrendamiento, el de la locación de obras, el que conocemos como contrato de obra o empresa, y el de servicios es el que se conoce ahora como el contrato de servicios o el de servicios profesionales. Continuando, en el caso de Borda, que es un autor que citan varios intelectuales de acá de Guatemala, lo define como el contrato en el cual una persona, el que conocemos como locador o arrendador, se obliga a entregar el uso y goce. Esa es una característica esencial de este contrato. Este contrato únicamente entrega a la persona para uso y goce de la cosa. De una cosa durante un cierto tiempo a otra, que es el que conocemos como locatario o arrendatario, y que a su vez se obliga a pagar un precio en dinero. Muy bien. Fundamento legal: en el caso del Código Civil, en el artículo 1880, el arrendamiento lo establece como es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar en uso y goce, lo mismo que está en la definición, por cierto tiempo. Esa es una de sus características, digamos, esenciales, es que esto tiene que estar definido. Lo primero que tendríamos es que va a ser de uso y de goce. Lo segundo que vamos a tener es que va a ser por cierto tiempo. Lo tercero es que es de tipo oneroso, es decir, que se va a pagar. Y este precio que se va a pagar tiene que ser determinado. Esas cuatro características, cuando lean
un contrato que tenga que ver con arrendamiento, van a ver que esas 4 características tienen que aparecer. Si falta alguna de ellas, pues hay alguna dificultad. Luego, ¿qué tipo de bienes se pueden arrendar? Son todos los bienes, establecen que son todos los bienes no fungibles. Pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Las formas de pago, hay 2 formas que pueden hacerse y puede ser, la renta puede consistir en dinero o en cualquier cosa equivalente, siempre y cuando esta cosa equivalente sea cierta y determinada. Es decir, que tiene que tener 2 características. Digamos que yo digo a Brenda, te alquilo mi casa, pero no quiero que me des dinero. Quiero que a cambio de mi casa, por ejemplo, hagamos un intercambio por quintales de maíz, pero tengo que decir cuántos quintales de maíz para que ella sepa cuánto me tiene que dar y yo no le diga, es que me tenías que haber dado tanto. Y resulta que era una cantidad distinta a lo que esperaba. ¿Alguna pregunta? No, sigamos. Pues. Ahora, esto de los no fungibles, bueno, vamos a seguir, después vamos a hablar de esto. En el caso de la ley de inquilinato, en el que es el decreto 1468, solo espérenme un ratito, solo voy a atender una cuestión laboral aquí antes de seguir. Perdón, sigamos. Pues. En caso de la ley de inquilinato nos da cuáles son los, específicamente a lo que se refiere con qué se entiende por locador, qué se entiende por inquilino. Este es específicamente para viviendas y locales que estamos usando esta ley. Y de aquí definen qué es una renta o qué es un alquiler. Entonces, estas podríamos, pues son definiciones que nos pueden servir. Muy bien, continuando. Ahora, aquí estaba la pregunta que sería, ¿cuándo algo es fungible y cuándo no? Si nos vamos a la Real Academia, establece que es fungible aquello que se consume con el uso. Por su parte, Cabanellas en su diccionario lo define como aquel bien mueble en cualquiera de las especies equivalente a otro de la misma cantidad de igual cantidad. Y por otro lado, Avendaño en su diccionario también, pero este es de derecho civil, lo define como que puede ser, esta es una clave para decir si es fungible, que puede ser reemplazado con otro de la misma cantidad, peso o medida, y esta situación resulta indiferente para el acreedor. Por darles una idea, vamos a hacer una idea burda para tenerlo. Digamos que ustedes compran una hamburguesa y resulta que van con su familia y su hermano les bota la hamburguesa. Y entonces han oído la frase de, es que no, porque no es la misma, ¿no? Entonces, en ese caso, digámoslo, en este caso pasaría siendo no fungible para esta persona. ¿Por qué? Porque aunque le den otra hamburguesa, que puede ser que tenga la misma cantidad, el mismo peso o medida, no es indiferente para la otra persona. Ese es un ejemplo así muy burdo.
Ya en la realidad, digámoslo así, digamos que si yo entrego digamos, como cuando llegan y le dicen a uno, mira, te voy a tomar, pasa mucho, ¿saben dónde se ve mucho ese intercambio? Por dar una idea, es en el caso de las personas cuando hay venta en lugares donde venden ropa, muchas personas que tienen los productos similares. Y ustedes dicen, fíjese que ando buscando tal color o tal camisa, permítame, ahorita voy. Y se van como a 3 locales de donde uno está y le dicen, mira, dame la camisa tal y luego te la devuelvo. Entonces, cuando él le devuelve una camisa con las mismas características. Ya no es la misma, pero le devuelve la misma característica. Y para la otra persona es indistinto siempre y cuando sea la misma talla, el mismo color, la misma marca, y que esté en perfectas condiciones. En general, todo aquello que cumpla con eso es a lo que vamos a denominar fungible desde el punto de vista de esto. Y va a ser aquello que no cumpla con esas características, que no cumpla con estas características, son lo que vamos a denominar no fungible. Es decir, que es tan exclusivo, tan específico, tan único, que no se puede reemplazar. Por darles una idea, digamos que, por ejemplo, hay guitarristas que mandan a hacer sus guitarras personificadas. Hay un guitarrista que es uno de los primeros que inventa el hecho de que toda la parte del brazo de la guitarra estuviera curvo por dentro. Eso es plano en muchas, pero el de él pedía que fuera curvo. Y llevaba esas características y otras en particular. En ese caso, no se puede reemplazar, porque esa guitarra es tan específica que no se encuentra otra igual. Ya con el uso, él le da el desgaste, digamos, que sufre esa misma guitarra, le da ese toque que él buscaba. Entonces, aunque le digan, mire, fíjese que se extravió, pero aquí le traigo otra nueva, él sabe que en ese caso particular esa guitarra no cumple con las características que tiene, ya que ese desgaste inclusive le da un toque distinto al sonido que él quería emitir. En este caso sería algo no fungible. Pues las obras que son únicas en el mundo también entran en esa característica. Esas son las cosas a lo que se denomina que no es fungible. Entonces, si vemos la definición anterior, ahora que ya entendemos así más claramente lo de fungible y no fungible, entonces, si nos vamos a la definición que nos da el Código Civil, vemos que dice que todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato. O sea que hasta esas cosas pueden ser objeto de este contrato siempre y cuando la ley no prohíba arrendar y los derechos estrictamente personales. O sea que, por ejemplo, yo puedo arrendar un carro exclusivo inclusive, siempre y cuando no haya algún tipo de prohibición en ley que diga eso no se puede arrendar. Clara esa parte, podemos continuar. ¿Alguna pregunta? De momento no. Muy bien, gracias. Sigamos, pues. Fundamento legal de los bienes fungibles, está en el artículo 454 del Código Civil. Los bienes son fungibles y pueden ser, lo que habíamos dicho, sustituidos por otros. Esa es la clave de fungible. Y no fungibles son los que no pueden ser reemplazados por otros, ya que sus cualidades son específicas. Muy bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este contrato? Según Puig y Pérez, que son dos que citan en la exposición de motivos, fíjense ustedes que yo a un principio decía, ¿por qué el licenciado que nos da internacional privado, él decía, ahí van a ver que cuando les toque estudiar para sus privados, hasta la exposición de motivos del Código Civil van a leer? Yo cuando empecé a leer esa exposición de motivos decía, pero ¿por qué era necesario leerlo? Y es interesante porque en la exposición de los motivos he ido leyendo unos libros donde hacen referencia a ello. Hay como una explicación de algunas cosas de por qué están hechas de esa manera en el Código Civil. Para eso sirve esta situación. En el caso de
los que elaboran esta exposición de los motivos del Código Civil citan, Puig es uno de los que más citan así a nivel, leen varios libros y casi todo el mundo menciona Puig en la cuestión de civil. Consideran que la naturaleza de lo que no se registra es de índole personal en el caso de los contratos de arrendamiento, y los que se registran son de índole real. Por su parte, Viteri, que es otro autor, explica que es un contrato consensual del que nace derechos personales, pero pueden producir algunos efectos reales e indirectos. Esa naturaleza jurídica en algunos libros no está anotada y en otros sí está anotada. Por lo general, a veces le preguntan, ¿y cuál es la naturaleza jurídica del contrato? Y es donde se dice, bueno, es un contrato consensual con efectos reales o, dependiendo del autor, puede ser un contrato de índole personal. Muy bien. Sigamos. Caracteres. Este es un contrato de tipo consensual. Esta era una pregunta que yo iba a hacer ayer en clase, ya no la hice. Fíjense que el contrato de arrendamiento hay dos formas de dar sus características. Están las características basadas al Código Civil y están las características modernas. Las características modernas son estas: la consensual, lateral, conmutativo, principal, de tracto sucesivo y oneroso. Para el caso de las civiles, les voy a decir cuáles son porque las tenía aquí anotadas. Ya no las vamos a ver. A ver si es este. ¿Era este? No, creo que este ya es este. Es otro el contrato que tiene una diferencia. En este caso sí concuerdo. Entonces, sigamos. Es consensual porque se perfecciona mediante el simple acuerdo. Es decir, no es necesario que le entreguen a la persona en el momento las cosas. Cuando algo es consensual, cuando al momento que, por ejemplo, yo le diga a Brenda, yo voy a darte mi casa cuando muera. ¿Estamos de mutuo acuerdo los dos? Sí, vale. Yo estoy de acuerdo en dársela, Brenda está de acuerdo en recibirla. Pero aunque no se la dé, eso ya se pacta, digámoslo así, y es válido. Pero, por ejemplo, que yo le diga a Brenda, Brenda me va a comprar mi carro, me da el dinero y nunca le doy el carro. Ahí no, en ese caso no se cumple, porque en ese caso sí tiene que darse la cosa para que el contrato sea válido. Si no, pues no hubo compraventa, solo hubo una entrega de dinero. El bilateral no es tan complicado de entender. El bilateral es bilateral cuando ambas partes derivan obligaciones en un contrato. Por ejemplo, bueno, este es bilateral, la compraventa es bilateral. El testamento es unilateral, porque solo una persona es el que impone su voluntad sobre otras cosas. Lo conmutativo es si las prestaciones son recíprocas, en este caso se da. Principal porque no depende de ninguno. Tracto sucesivo, ya que su cumplimiento se prolonga necesariamente a través del tiempo. Cada vez que ese cumplimiento va a ir conforme pasa el tiempo, su cumplimiento se va dando, ese es el tracto sucesivo. Y onerosos son todos aquellos en los que hay un dinero de por medio. Elementos. ¿Cuáles son los elementos de este contrato? Está el consentimiento, la capacidad, los reales y los personales. En el caso del consentimiento, es naturaleza del contrato, incluyen la naturaleza del contrato y la cosa del contrato. Su naturaleza vimos que tiene que ser consensual, y la cosa del contrato es cuál es el objeto de ese contrato. Y el precio o la renta. Esas tres cosas tienen que estar determinadas para decir que hubo consentimiento. No puedo decir que, por ejemplo, hicimos un contrato de arrendamiento, pero que en el precio no estuvimos de acuerdo. No se puede llevar. O que hicimos un contrato de arrendamiento y el precio está correcto, pero no estamos de acuerdo en el uso que se le va a dar a la cosa. Tampoco se puede dar ese contrato. Y el tiempo de duración, que también, esos 4 elementos nos van a determinar el consentimiento a la hora de elaborar el contrato, junto con el uso al que se destina, claro que habíamos dicho. Muy bien. Seguido, en el caso de los elementos,
Son tres elementos que es el arrendador, el arrendatario, son los básicos, digámoslo así, y cuando haya algún tipo de fianza, entra el fiador. Los reales, que son la cosa propiamente arrendada, y el precio y el plazo. Y ahí estaríamos con los elementos para el contrato. Fundamento legal para la capacidad de arrendar. En el caso de, dice que tengan capacidad para contratar por ley o pacto, se debe tener esta facultad. En ese caso se habla de ese tipo de capacidad, se refiere a la capacidad de ejercicio que está en el artículo 8 del Código Civil. Es decir, que pueda tener de sus derechos civiles y que se adquiere con la mayoría de edad. Cosas interesantes. Acá, por ejemplo, en el caso de aquí hay dos tipos de actos que se denominan actos de administración y actos de disposición. ¿Por qué es importante esto? Porque en este contrato, depende de cómo se dé el contrato, se está hablando de un acto de administración o un acto de disposición. En esencia, los de administración, los que tienen que ver con uso y goce del bien. Y los de disposición tienen que ver con la enajenación o gravamen de un bien. Pero en el caso de los contratos de locación o los de arrendamiento, cuando el tiempo es prolongado, puede llegar a afectar en ello al valor del inmueble. Digamos que si ustedes contratan una casa por 5 años, en esos 5 años pueden pasar muchas cosas que afecten al bien inmueble. Por eso es que ahí se vuelve un acto de disposición. No es porque cambia el uso y el goce, sino es porque el impacto a largo tiempo ya afecta al bien inmueble. Y en ese caso se denomina que es un acto de disposición. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué era que estamos hablando de esto? Por lo siguiente. Hay algunas limitantes en la capacidad de arrendar. ¿Se recuerdan que la capacidad es la que habíamos visto, que son las capacidades civiles que se tienen a partir de los 18 años? Por ejemplo, en el caso de los padres, no podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir una renta anticipada por más de 1 año, porque ese compromiso es muy amplio. Y como es muy amplio, pueden pasar muchas cosas en esos 3 años o en ese periodo de anticipada. Como se recuerdan que al ser un pago anticipado, el arrendador asegura que no va a poder quitar, no puede volver a poner en arrendamiento la casa durante todo ese tiempo. Entonces, afecta mucho el patrimonio de la persona, porque puede ser que si lo tenía el contrato por 3 meses, pero al 4.º mes aparece alguien con una oferta mejor, se está perdiendo patrimonio porque ya se aseguró por ese año. Entonces, aquí yo las prohibiciones por lo general las marco con celeste, los plazos con anaranjado y con verde más claro, los verde oscuro o verde fuerte, los epígrafes, y con un verde más claro cuando son condiciones. Entonces, cuando aparezca este verde de este color, quiere decir que es una condición. Esta condición es que tiene que estar por autorización judicial. Siguiendo con algunos limitantes. En el caso de también necesitan autorización judicial el tutor para bienes muebles con las mismas características del anterior, que tiene que ser por no más, si es por más de 3 años o por más de 1 año. Eso quiere decir que por menos de 3 años o por un pago anticipado de menos de 1 año, tanto el tutor como los padres sí pueden hacer ese arrendamiento. Esos son como limitantes a la capacidad. También lo tienen en el caso de los usufructarios. Ellos sí pueden hacer ese tipo sí pueden arrendarlo. Tienen entre sus derechos hacer ese arrendamiento. En el caso del cónyuge, cuando el marido necesita consentimiento, otra vez hay una condición para dar en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal, si es por mayor de 3 años o por un anticipo de más de 1 año. Aquí hay cierta situación interesante que vamos a ver más adelante. Ahí recuerdan este artículo de 1882. Luego seguimos con algunas limitantes. En el caso de la administración, cuando se tienen, por ejemplo, copropietarios,
y hay un administrador, o cuando se tiene lugares donde hay administración y son varias las personas, ustedes serían copropietarios, en ese caso se puede hacer, pero tiene que haber un acuerdo de la mayoría de los partícipes, y cuando esa mayoría de los partícipes tienen que ser no menos de las 2/3 partes del valor total, y que representen por lo menos las 2/3 partes del valor total de la cosa, para que se pueda llegar a dar. En el caso de si son copropietarios, no se puede dar el arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños. O sea, que aquí hay una prohibición también. Siguiente. Prohibiciones para arrendar. Los administradores de bienes ajenos no pueden arrendar. El mandatario, los bienes del mandante, los funcionarios y empleados públicos en los que intervengan por razón de su cargo. Estos no pueden hacer arrendamientos. También, en el caso de las sociedades, el administrador, siempre y cuando en su nombramiento estén todas las facultades que se requieran para ejecutar actos y celebrar los contratos que sean giro ordinario de la sociedad, pueden ellos también hacer arrendamiento, pueden arrendar. En el caso de la albacea, como ellos tienen las atribuciones de administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos también pueden celebrar contratos de arrendamiento hasta que ya se cumpla la situación. Muy bien. ¿Dudas? Ay, no había visto aquí, perdón. ¿Dudas? Sigamos. Obligación de registro. ¿Cuándo se registran? Se registran los títulos que consten en un inmueble, se sujeta a un régimen de propiedad horizontal y principalmente, esta es la parte que nos interesa, y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pidan. Aquí están las dos formas por qué se pueden o tienen obligación de registro. Cuando lo pida una de las partes, es la primera característica, y la segunda es obligatorio. Vean que esto, pues yo lo preguntaría en un examen, ¿saben? Porque es algo muy recurrente. Cuando sea más de 3 años, yo usé el color que no era porque es naranja. Cuando sea más de 3 años, que se va a dar el arrendamiento, y el otro sería más de 3 años o por un anticipo de más de un año. Esta sería la segunda situación. O sea que digamos que son 3. Primera, que yo lo pida. Yo pido que quede registrado. Segundo, porque va a ser de más de 3 años. Y tercero, cuando se tenga un anticipo de renta de más de un año. Eso quiere decir que, a pesar de que, por ejemplo, los padres ejerciendo la patria potestad hacen un contrato de arrendamiento con autorización del juez, también tienen la obligación de hacer el registro, porque se pasa. O sea, va a ser más de 3 años o va a ser como un anticipo de más de un año. Por ende, no solo tienen que tener la autorización del juez, sino también tienen que tener la obligación de registro. Muy bien, sigamos. Elementos reales. ¿Qué se puede arrendar? Los bienes muebles, según el artículo 1125. Bienes muebles identificables, bienes inmuebles, perdón, era el primero, bienes muebles identificables. Estos bienes muebles identificables no están regulados como tal en la ley, pero se aplican las disposiciones de los bienes inmuebles. Bienes muebles identificables, así es como surge el arrendamiento de vehículos, arrendamiento de maquinaria, que son bienes muebles identificables. Yo puedo saber su color, su tamaño, medidas, marca, si tiene elementos característicos como número de motor, chasis y cosas como esas. Bienes incorpóreos como parte de invención, como patentes de invención, perdón. Aquí entra, hay que leer el artículo 30, inciso 5 del decreto de ley 135/85, artículo 32 al 34 del decreto 2673, artículo 28, numeral 2 y 31 del decreto 3795, y el artículo 81-82 del decreto 3398. Todos ellos hablan respecto a estos bienes incorpóreos que pueden ser arrendados. También pueden ser bienes del Estado, cuidando las prohibiciones que hay en el decreto 128-97.
cosa arrendada ya por otro, que es lo que vendría siendo el subarrendamiento, y cosas futuras, en ese caso también se pueden hacer, según el artículo 1538 del Código Civil. En la empresa, aquí hay que leer el Código de Comercio, si recuerdan, la empresa como tal también puede ser arrendada. Una vivienda amueblada también puede ser arrendada. En el caso de la vivienda amueblada, hay que tomar en consideración que dentro de, hay que hacer previo a terminar el contrato de arrendamiento, se debe hacer un inventario, y ese inventario debe constar en el contrato, donde se dice qué es lo que se tenía, características y estado de cada una de las cosas para que tenga validez. Estos bienes, cuando está amueblada, se sobreentiende que dentro del cobro del precio que se paga por arrendamiento está incluido el uso de estos muebles que están dentro de la casa. ¿Qué está prohibido? ¿Se tiene prohibido? Pues los bienes sujetos a patrimonio familiar está prohibido como tal, pero vimos que la condición es que tiene que ser, en el caso solo particular, tiene que tener autorización de la esposa, si no, no se puede. Pero en general, el objetivo de esta prohibición es que el patrimonio familiar se mantenga y no vaya a ser que haya alguna situación ahí. Bueno, impuesto. Para el caso de los contratos de arrendamiento, no pagan impuesto de papel sellado y de timbres fiscales. Esto porque están afectos al IVA, si no habría doble tributación. Lo que sí es que ese impuesto al IVA hay que pagarse. Muy bien, del precio. ¿Qué características debe tener el precio? Uno, tiene que ser determinado. Para determinarlo hay varias formas de hacerlo. Una forma es que haya un monto específico. Esta es mi primera forma. La segunda forma que se puede hacer es que haya un porcentaje. Y la tercera forma puede ser que haya una razón. Veamos a qué se refiere. Por ejemplo, alquilo una casa normalmente y la casa está alquilada en 5,000 quetzales mensuales. 5,000 quetzales mensuales. Ahí di las dos características, monto y periodo que cubre. Otra forma puede ser que sea por un porcentaje. Es decir, mire, yo le voy a alquilar el local, pero yo quiero que me pague un porcentaje sobre las utilidades que obtenga de usar el local. O sea, no le voy a cobrar por el local, digámoslo así, pero voy a cobrar sobre utilidades, esperando que haya muchas utilidades. Este mismo caso pasa también en el caso de las cuestiones agrícolas. Se hace mucho el contrato donde se cobra por porcentaje. Luego está por razón, es decir que, por ejemplo, las fotocopiadoras. Hay fotocopiadoras que se pagan por cantidad de impresiones que hagan. Dependiendo de la cantidad de impresiones que hagan, así es como se cobra el alquiler de las fotocopiadoras. Por eso es que si ustedes trabajan en un lugar donde alquilan fotocopiadoras, cada persona tiene un código para sacar fotocopias. Y la razón es de que llevan el control para ver si, por ejemplo, alguien que casi no debiera de sacar fotocopias, resulta sacar como que imprimió toda la Constitución, imprimió, a ver cuál sería, todo el Código Civil en la fotocopiadora, que lo imprimió así como en una versión para poder hacer anotaciones hasta decir ya no, le salió un código así, gruesote. Entonces, pues ahí van a tener que pagar más de lo normal y ahí es donde pueden ver quién fue el que lo hizo. Luego puede ser lo que habíamos dicho antes, puede ser pagadero en dinero o en especies. Eso quiere decir que también en se puede aplicar un porcentaje o también puede ser mixto, es decir, una renta base, por ejemplo, el del local que les decía, por utilidad, es decir, miren, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar 1,200 de base y sobre sus utilidades le voy a cobrar un porcentaje. Esa es otra forma de que se puede hacer. En moneda nacional o en moneda extranjera. Aquí, de acá, es específicamente de lo que yo leí específicamente en cuestiones mercantiles. Y se da cuando, por ejemplo, se alquilan, cuando se rentan derechos de nombre. Hay una investigación respecto a esto, es una tesis algo ya antiguita, pero es sobre, por ejemplo, por eso se llama así, indexación
cláusula McDonald's es el nombre como el que se conoce mercantilmente esta cláusula, y en esta lo que sucede es que se pueden hacer ajustes periódicos. De lo que leía, explicaban que en esta cláusula, por ejemplo, dice que cuando se firmaron esos contratos para que entrara McDonald's a Guatemala, como eso lo que hacen es que consiguen la franquicia y alquilan, y con base a eso es que se trabaja. Entonces, es que ellos en el contrato de arrendamiento de la marca, lo que decían es que por tal producto, de cada producto, el producto que se venda, se hacía un cálculo de promedio que se vendía el producto, y con base a ese promedio de ventas es que se hacía el cálculo de cuánto se iba a cobrar de renta. Y que en dado caso, si habían pérdidas, no bajaba. Pero si había, por ejemplo, digamos que hay un año, cada cierto año por la inflación, los impactos y demás que podían haber, entonces las empresas hacían un reajuste a este valor y podían volver a hacer otra vez un cobro de nuevo. En este caso, no es que sea un cobro, digámoslo, arbitrario, sino ya está determinado y está la forma de hacer el cálculo, está determinado en las cláusulas. O sea, se determina cuáles son las bases y cuál es el índice de crecimiento con el que se va a hacer el cálculo. Por eso es que no es, digámoslo, grosero en ese sentido, este tipo de cláusulas, porque ya todo el mundo está enterado de cómo se calcula. Y lo último, en el caso del precio, lugar, fecha y modo de pago. Esas tres cosas deben de estar. Eso quiere decir que en una bloque de cláusulas dentro del contrato debe de verse estos parámetros determinados para que el contrato tenga validez. ¿Dudas? Ay, aquí hay un mensaje. Perdón, no lo había leído, pero ya le di acceso. Supongo que es Lilian la que pedí acceso. Lo siento, es que estaba... Perdón que entré tarde. No hay pena, siempre ando al pendiente viendo cuando alguien entra, pero hoy no me hizo campanita, entonces no. Muy bien, sigamos. Otras cosas del precio, también debe de acordarse el ajuste de la renta por privación del uso o goce de la cosa. ¿A qué se refiere esto? Digamos que yo alquilo, rento vehículos, ya flotillas completas. Han visto, ahorita últimamente están promocionando eso, que no compren sus carros, sino alquilen flotillas. Y digamos que yo necesito que esas flotas se vayan a servicio. Entonces, esa semana, por ejemplo, que yo me voy a llevar un carro, ¿cómo eso, si yo no le voy a restituir, por ejemplo, con otro vehículo, cómo eso afecta para el alquiler? O sea, si tendría que haber un descuento porque ese carro no está dentro de la cantidad de vehículos que me iban a dar normalmente. Pero para eso, por lo general, hacen eso, ¿no? Hacen un cambio. Le quitan un carro, van a otro carro. Pues digamos que no hubiesen carros para hacer el intercambio, entonces ahí se tiene que hablar. En el contrato tiene que estar la cláusula que en caso de que se retire un vehículo y no haya forma de reponerlo, entonces se descontará un porcentaje por día, por ejemplo. Luego está la modificación de la renta convenida. Eso no puede ser de forma unilateral, no es que el dueño diga, mire, el otro año le voy a cobrar 2,000 quetzales más de renta, no se puede, tiene que ser siempre bilateral, porque el contrato por esencia es bilateral, y en ese caso, recordar que no se puede hacer, entra el siguiente inciso, que es la congelación de las rentas. Esta congelación de las rentas, hay un decreto que es uno en el 87, fue la primera vez que emitieron, o en el 57, ahorita les digo el número. Era un decreto, fueron varios que hicieron sucesivamente, donde se habla de que se congelan las rentas en todo sentido, tanto en viviendas como del 87. Decreto 5787, yo traté de buscarlo y la verdad es que no logré encontrar cómo descargarlo. En la página del Congreso hay aparentemente está, pero el que está no es el 5787, sino está el 5788, que habla de otra cosa que nada que ver. Pero en esencia, en lo que establecían es que a nivel nacional se congelan las rentas de las personas, digamos que yo tenía alquilada mi casa y en ese año termina. Entonces,
se prohíbe hacer aumentos a las rentas. Luego de durante un año, dice, congeló durante un año los alquileres que se pagaban durante el mes de septiembre de 1987. Es decir, si yo pagaba 900 quetzales, se congeló por un año completo que yo tenía que pagar 900 quetzales mensuales. Luego se hace en el 54, el decreto 5488, vuelve otra vez a hacer una prórroga, el 189, 1689, 2689, 2890 y el último que hizo prórroga fue el 3592. Ese sí está descargable. Donde en ese es el último donde se establece que hay, pues que existe la potestad de congelar las rentas. Lo que busca con esto es que la persona que dan arrendamiento su casa no violente un derecho de la persona y que tenga cierta seguridad de que si el contrato es por un año, durante todo ese año, no haya forma de que le cambien la renta por ninguna circunstancia. Eso es lo que busca esta ley o estos decretos. Por eso es que cuando se hablaba, que después vamos a hablar del tracto sucesivo, es una dificultad eso, porque digamos que si yo le alquilé, las personas que alquilan por muchos años una casa, o sea, yo he conocido varias personas que ya tienen 20 años viviendo en una casa que están alquilando. Evidentemente no han de pagar lo mismo que pagaban hace 20 años. Entonces lo que busca esto es que está bien, si va a haber un aumento, tiene que ser de forma bilateral, que los dos estén de acuerdo, y lo segundo es que durante el año, o sea, si ya llegaron a un acuerdo para el pago de ese contrato, entonces no se aumente a los 2 meses, por ejemplo. Ese es el objetivo de esto. Sigamos. Del plazo. Fíjense que en otras legislaciones hay un plazo máximo para alquilar. En Guatemala no hay. En todo el Código Civil no hay. Y eso fue un error que quedó del Código Civil del actual, del Decreto Ley 106, en comparación del Código Civil de 1877. Porque en el de 1877, en su artículo 5, sí establecía que no podía darse en renta una casa por más, el plazo máximo era de 50 años, pero ahora ya no. Aunque recuérdense que sí tiene que ser determinado, no se puede dar, yo le voy a rentar mi casa a Lilian de forma vitalicia. O sea, no se puede. Al final no se puede. Tiene que haber una forma de determinarlo. Sí puedo decir que le voy a alquilar mi casa hasta que yo me muera, por ejemplo. Ahí hay forma de determinar el plazo. No es un plazo indefinido. Eso es lo que no puede pasar. Sigamos, pues. El plazo inicial debe ser determinado o determinable. Y en entra también los años forzosos. Es decir, se recuerdan que hay contratos donde dice, muy bien, yo le aseguro, el contrato lo vamos a hacer por 3 años obligatorios y 2 años voluntarios. Esos años forzosos tienen que estar establecidos dentro de las cláusulas. La prórroga, ¿cómo es que vamos a hacer, si ya vencieron los 2 años que estaba para el contrato, cómo se va a hacer una prórroga? O si ahí mismo se establece que el contrato finalizado ya no tiene, se tiene que hacer otro contrato nuevo para poder incurrir, para que vuelva otra vez a correr. En el caso de la prórroga, lo único que da es un derecho de tanteo para la hora de adquirir el alquiler. Era lo que decía, por ejemplo, familia que vive 40 años en una misma casa alquilada y digamos que en el año 41, que se venció el último contrato, les dicen, mire, fíjese que necesitamos la casa por alguna razón específica y entonces necesitamos que desocupe. Y después se dan cuenta que están alquilando la casa de todos modos. En ese caso ellos tienen un derecho de tanteo, tienen preferencia en adquirir otra vez el alquiler de la casa sobre cualquier otra persona. Pero no es obligación, solo tienen el derecho de ser tomados en cuenta en consideración primero. Luego está lo de la tácita, era ahí. Tácita reconducción. Vamos a corregirlo, pues si no es que se me olvida. Vamos a ver.
esto es lo que, a ver, lo que pasa con la tácita reconducción es que es, digámoslo, en cierto modo, burdamente voy a decirlo, es como hacer una prórroga sin haber ninguno de los dos dicho nada. Se hace porque uno acepta y el otro también acepta. Es decir, esto pasa mucho con los contratos, por ejemplo, de las compañías telefónicas. Los contratos están hechos por 1 año y medio, si no estoy mal, o 2 años de contrato. Usted va en enero y hace el contrato por el servicio telefónico. 2 años después, si usted no va, pero usted no dice que que ya no quiere el servicio, pero tampoco y lo paga, las empresas de telefonía entienden que usted quiere seguir con el servicio y por eso está pagando. Y ellos entienden entonces cómo yo le sigo ofreciendo el servicio, usted me va a seguir pagando. Y el contrato queda con todo lo que estaba establecido en el contrato anterior. Lo mismo pasa en el caso de los contratos de arrendamiento. Si, por ejemplo, yo le arrendé el carro por 3 meses a Hugo y en el 4.º mes él deposita para que siga el contrato y no establece nada respecto al caso contrario, entonces él paga el depósito y yo no le mando a decir, mire, le devuelvo el depósito porque necesito que me devuelva el vehículo. Se sobreentiende que al que él me deposite y que yo no diga nada en contra del depósito recibido, que los dos en mutuo acuerdo decimos que el contrato va a seguir vigente. A eso se refiere la tácita reconducción. Dentro de esto puede haber una prórroga automática. Esta prórroga automática es en el caso de que dentro del mismo contrato estuviera escrito que hay 3 años forzosos y 2 años que se pueden volver automáticos. A lo que se refiere a esto es que digamos que hay otros 2 años más de plazo para que voluntariamente una de las partes diga, no, ya no quiero seguir con el contrato o quiero seguir con el contrato. Pero dentro de estas cláusulas se puede decir que al volverse a optar a este que es voluntario, se vuelve forzoso a partir de que accede. Es decir, que si eran 3 años forzosos y 2 años voluntarios, pero antes de que finalicen los 3 años forzosos, no se dice que ya no se quiere seguir y voluntariamente se sigue con este proceso, esos 2 años que faltaban, que eran voluntarios, se vuelven forzosos. Ahí no se aplica tácita reconducción, porque está establecido que son plazos definidos. Si después de ese 5.º año yo hago el pago y la otra persona no me dice nada al respecto, o yo no aviso que ya no quiero seguir con el contrato, en ese caso aplica la tácita reconducción. ¿Dudas? ¿No? No, todo está claro. Muy bien explicado, gracias. Yo espero que así sea, de verdad. Muy bien. Obligaciones del arrendador. Obligaciones que entregue la cosa, conservar la cosa en el estado de servir. Aquí es donde en la siguiente sesión vamos a hablar de este estado de servir, a qué se refiere, porque hay que ser muy claros en esta parte. Garantizar el uso y goce y no mudar la forma de la cosa. No mudar la forma de la cosa en esencia es que no va a cambiarlo. Digamos que yo di por ejemplo, las personas que alquilan los parqueos para poner tiendas y resulta que el espacio es un espacio nada más como un parqueo, o sea, no tiene nada. Pero a mí se me ocurre poner en ese espacio, que era para la tienda de esta persona, a mí se me ocurre que ahora voy a poner un callejón de paso que le recorta el espacio ahí y no le digo nada. En ese caso ya no, la cosa ya no tiene la misma forma porque la he alterado. A eso se refiere. El garantizar el uso y goce significa que yo no voy a estar, lo que decía en algunos casos, yo no voy a estar ni molestándolo, yo no voy a estar hostigándolo, y el uso que él le dé es un uso libre y un goce libre, como que fuera casi el dueño de la casa, digámoslo así, pero no es el dueño. A eso se refiere garantizar ese uso y goce, que no va a llegar, por ejemplo, alguien a decirle, digamos que, por darles una idea, yo no sé si han visto las casas donde el primer nivel vive el dueño y en el segundo nivel viven los inquilinos. Y resulta que el dueño, porque saber a veces, o alguien, un pariente del dueño, le cambia la llave a la cerradura para que no entre por ahí, por ejemplo.
por gana de molestar. O sea, esas cosas son las que se refiere de garantizar ese uso y goce, que no tenga ningún problema. Conservar la cosa en estado de servir al arrendatario y realizar las reparaciones locativas. Vamos a hablar después de estas reparaciones locativas, porque hay 3 tipos de reparaciones que hay que ver en este caso, y quiero hacerlo detenidamente para que queden muy, muy claras y no haya una confusión respecto a ellas. Muy bien, fundamento legal, artículo 1901, ahí están cuáles son las obligaciones, podemos ver. Poner en conocimiento del arrendatario en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos de la cosa y las limitaciones y gravámenes que puedan perjudicarle. Fíjense que respecto a de lo que leía uno de los autores es que decían que no dice nada qué pasa si no se dice. Solo dice que debiera decirlo, pero no dice nada qué pasa si no se dice. O sea, no hay mayor cosa. Mantener al arrendatario el goce pacífico de la cosa, era lo que decía, que no lo vayan a estar molestando. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables. Esto de embarazar significa, quiere decir que no vaya a hacer algún tipo de modificaciones que no vengan al caso. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si fuese una tienda y dice, mire, yo voy a poner una reja para proteger la tienda. Yo, como arrendador, lo voy a hacer. Eso no lo perjudica, lo beneficia. Pero si yo le digo, mire, fíjese que ahora en la entrada de la tienda voy a parquear mi carro todos los días. O sea, ahí no tiene mucho sentido hacerlo. Bien, luego a conservar la cosa arrendada en el mismo estado, lo que decíamos, para lo que fue creado, a defender el uso contra un tercero. O sea, si alguien llega y dice, no, es que mire, yo tengo derecho sobre, él tiene que venir y decir, no, es el dueño de la casa, soy yo. Y pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre la cosa. Es decir, pagar los impuestos de IVA en el caso por el arrendamiento y pagar el UCI en el caso del inmueble. No puede no pagarlo porque entonces va a tener problemas el inquilino si hay algún problema legal por el no pago de impuestos. Para el caso del arrendatario, recibir la cosa arrendada, si él no la recibe, Perdón, mis perros no mucho les gustan los perros, ni a mí tampoco. Muy bien. Siguiente, recibir la cosa arrendada. Aquí establece que si, por ejemplo, la persona, digamos que yo ya hice el contrato y Lilian y yo estamos de mutuo acuerdo y le digo, mire, mañana nos vamos a juntar para firmar el contrato y le entrego las llaves de la casa. Y Lilian me llama y me dice, fíjese que yo no voy a llegar mañana. Digo, ya está bien. Mire, quedemos entonces, ¿para qué día? Quedemos para, hoy es jueves, quedemos para el domingo. Llego el domingo y otra vez Lilian no llega. Entonces ya después, digamos que de eso, y ya todo está y el contrato ya está todo, o ya firmó inclusive el contrato, entonces allá se puede alegar de ciertos daños porque ya todo estaba para hacerlo porque yo no lo di en alquiler por estar esperando a que Lilian diga que sí, digamos que si ya fuera un mes después y Lilian sigue diciendo que va a llegar y nunca llega, por ejemplo. Usar la cosa de acuerdo a lo convenido a la naturaleza y destino normal de la cosa. Por ejemplo, ahora en muchas residenciales está establecido que no se pueden poner negocios y muchas personas compran su casa y luego la ponen en alquiler. Entonces esta persona, por ejemplo, que alquila, si pone un negocio, ahí está contradiciendo la situación, está violentando lo que es una obligación de él. Cuidar de la cosa y evitar daños. Por ejemplo, siempre en uno de vivienda, resulta que la persona hizo una fiesta y destrozaron varias cosas de la casa. Eso es obligación de la persona evitar que sucedan esas cosas. Es responsable por lo que dañen sus visitantes, lo que dañen terceros, lo que dañen familiares, lo que dañen sus parientes que vivan en la casa y lo que dañen ellos mismos. Por todas esas cosas es responsable el arrendatario. Avisar al arrendador de las perturbaciones de derechos si alguien llega o llega alguna notificación respecto a algo. Tomar a su cargo el mantenimiento ordinario de las cosas. Vamos a hablar después a qué se refiere con eso. Y no mudar de la forma de la cosa. Es decir, que yo tengo mi casa y solo tengo un parqueo, pero el que se lo alquilé quiere que tenga 2 parqueos y botó una pared para que hubieran 2 parqueos. No lo puede hacer si no hay una autorización para ello. Fundamento legal, el artículo 1907. Ahí está lo que se decía. Si a la entrega se hizo por inventario, la devolución deberá hacerse de conformidad con el mismo. Es decir, si había muebles, también. Aquí está lo que les decía, miren. Responde a todo daño de deterioro que el bien arrendado sufra por culpa de sus familiares, dependientes
y subarrendatarios en el caso de que lo sea, así como lo que causen los animales y cosas que ella tenga. Usted llevó un chivo a la casa y el chivo se comió todo, arruinó paredes y cosas como esas, pues le toca ser responsable. Muy bien, transmisión de derechos. En este caso, en el caso del arrendatario no puede ser el contrato, no puede ser que lo firmen conmigo y resulte que esté pagando a alguien más, no se puede. A excepción del caso de que en mercantil sí se aplica. El artículo 657 es el fundamento legal del Código de Comercio. Sucesión del arrendador no se puede dar sin la transmisión de un derecho real sobre la cosa. ¿A qué se refiere esto? Que digamos que si yo vendo mi casa y se lo vendo a Brenda y Brenda está enterada que hay que está arrendada por un año y apenas vamos en el segundo mes, entonces ahí al yo vender la casa, Brenda ya tiene la transmisión del derecho real sobre la cosa y por ende ella es la nueva arrendadora. Y él no puede sacar al arrendatario porque hay un contrato previo que no puede ser roto en ese caso. Sucesión del arrendatario. En el caso de la sucesión del arrendatario, si el arrendatario es el que fallece, los hijos son los que tienen la potestad de decidir si siguen o no siguen con el contrato. Lo que decía, esas personas que tienen muchos años viviendo en una casa y que decidan, se muere la persona, el padre de familia y quedan ya solo los hijos adultos y la mamá vive en esa casa, o deciden si siguen arrendándola o ya no la arrendan. Y listo. Ahora. Muy bien. Bueno, esa sería la sesión de hoy. Mañana vamos a hablar sobre lo de las mejoras. Y vamos a ver ya el contrato como tal, qué características debe cumplir, cuáles son requisitos previos, requisitos posteriores, obligaciones previas, mejor dicho, y obligaciones posteriores, y qué sucede en el caso pues ya vimos que el registro es obligatorio en ciertas características para poder cumplir con él. Muy bien, si no hay alguna duda respecto a, nos platicaríamos el día de mañana. El enlace seguiría siendo el mismo y cualquier duda estamos para servirles. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Talen. Con gusto.